Escucha El Arranque y disfruta cada uno de tus días. Entrevistas, música y mensajes de esperanza. Estás escuchando El Arranque en CBC La Voz. Continuamos disfrutando del arranque en este gran día a través de CBC La Voz y también de EJTV. Y tenemos una invitada especial que nos va a dar una vista, nos va a dar un mejor entendimiento de lo que son las relaciones en familia, de lo que pueden ser también afectadas y cómo pueden ser también mejoradas para que le puedas sacar el máximo a tu educación. Si eres padre, si eres madre, esto te interesa. Y vamos a darle la bienvenida una vez más al arranque a la psicóloga venezolana Tibisay Guerrero. Bienvenida, Tibisay, ¿cómo estás? Hola Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días a todos. Bienvenida. Claro, te escuchamos bien, te vemos bien y estamos muy interesados en hablar acerca de este tema, acerca de tu libro que realmente trata de una temática que no entendemos, que vamos por la vida sin saber que existen estos contratos ocultos. El libro se llama Familia Interna y Contratos Ocultos y tengo entendido que presentas una nueva técnica también terapéutica que es práctica y también sencilla. ¿Cómo nos puede beneficiar este libro, Tibisay, y esta temática? Fíjate, Vanessa, como nosotros estamos viviendo tiempos demasiado convulsionados, digo yo, muy acelerados, etcétera, me doy cuenta, por lo menos bueno, esto nos pasa a todos realmente, el tiempo se nos hace mucho más corto y ya no tenemos como tiempo de ir a la terapia, de quedarnos allí yendo por mucho tiempo a revisar nuestras situaciones de conflicto y que nos permitan y nos den herramientas de evolucionar y cambiar en esta posición. Entonces, en función de esa situación actual que he visto con los pacientes, de que no hay tiempo realmente para sentarnos a esa revisión, pues quise darle la vuelta a la terapia y buscar alguna opción que resultase práctica y sencilla para el paciente y que esto le permitiera de alguna manera descubrir el porqué de sus situaciones de conflicto. Mi motivo de investigación específicamente es por qué se nos repiten las situaciones de conflicto en la vida. Siempre nos pasa que, por ejemplo, los pacientes dicen, ¿por qué será que todos mis pacientes, mis jefes son conflictivos? ¿Por qué mis esposas siempre son de mal carácter? ¿Por qué mis novios me traicionan? ¿Por qué mis amigos me estafan? Entonces, siempre pareciera que caemos en la misma posición de repetir situaciones. Entonces decimos, pero Dios, ¿por qué me manda esto? ¿Por qué siempre me toca lo mismo? Cierto. Y resulta que pues descubrimos en terapia que no es que nos lo manda Dios, no es que de alguna manera el destino lo quiere así, sino que es un aprendizaje interno que nosotros traemos desde nuestros primeros años de vida en nuestra familia, en ese contexto adquiridos allí, y que eso de alguna manera nos lleva a repetir pues lo único que conocemos, que fue lo que aprendimos en ese núcleo familiar. Entonces, ¿cuál sería la definición de contratos ocultos para que a la audiencia le quede claro? Porque cada vez que pensamos en un contrato es algo de firmas, es un papeleo, tiene que ver con abogados, con cosas. Específicamente en este libro, Familia Interna y Contratos Ocultos, ¿cuál sería la definición de estos contratos ocultos? Fíjate, el contrato oculto o los contratos ocultos, porque hasta el momento he podido darle definición a 5 de ellos, son esas promesas que nos hacemos siendo niños ante una situación de conflicto que pudiese ser entre papá y mamá, que nosotros por nuestra contextura, por nuestra evolución, nuestra poca madurez no vamos a poder resolver, pero que decimos, ok, ahorita siendo pequeño no puedo, cuando yo sea grande, yo voy a resolver esto que se me está presentando ahora. Por ejemplo, te lo voy a ilustrar. Si papá de alguna manera maltrata a mamá, yo soy una niña demasiado pequeña que no lo puedo detener ante esa situación y yo puedo en ese contexto de conflicto prometerme, cuando yo sea grande yo voy a defender a mamá. No lo puedo hacer ahorita, pero lo voy a resolver cuando sea grande. Allí es donde comenzamos, Vanessa, según mis investigaciones, a hacer unos contratos que pasan después con el tiempo a olvidarse, que eso fue lo que yo me dije que quería hacer. Y después en la adultez repetimos, andamos por la vida buscando a mujeres a quienes salvar. Salvo a mis amigas, salvo a la vecina que siempre está en problemas con su esposo, ¿por qué será que siempre que mamá tiene un conflicto yo quiero estar al lado de ella? ¿Sí? Entonces repetimos situaciones de salvadora en ese caso, ante ese contexto, pero no terminamos de ver por qué
siempre estoy en la situación de salvadora, por ejemplo, que es uno de los contratos. Claro, y yo me imagino que eso cambia, ese evento en la niñez de una persona modifica hasta su personalidad y todas las creencias o lo que realmente le gusta o le disgusta. Pero, Tibisay, te pregunto algo. Normalmente en este tipo de situaciones uno no dice o uno cree que es tradicionalmente así. Bueno, si a mi mamá, por ejemplo, le pegaban o era violenta, a mí me va a pasar lo mismo y me voy a encontrar también a alguien que me va a pegar, o quizás yo misma voy a ser la violenta y voy a ser la que le va a estar pegando a todo el mundo, a mis hijos, a mi marido, a mis novios. ¿No sería, también se da ese escenario o se dan ambos escenarios? Por supuesto, esa es parte del contrato, dependiendo, qué es lo que consiguió con la historia del paciente. Dependiendo de lo que él se pudo haber prometido, es su historia de vida en la adultez. Por ejemplo, yo pude haberme prometido, yo cuando sea grande voy a defender a mamá, y como te dije en este contexto, voy defendiendo a las mujeres que yo siento que son desvalidas, hasta puedo hacer una fundación en pro de la mujer, por ejemplo. Pero también yo puedo decir, cuando yo sea grande, yo no voy a ser tan tonta como mamá, yo no me voy a dejar de nadie. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo puedo buscar algún hombre que de alguna manera, como pareja, que de alguna manera tenga unas características pasivas, sumiso, donde yo sea la que dice la última palabra, ¿sabes? Yo soy la que lleva la batuta en el hogar, como para mostrarme que yo sí tengo poder en contraposición a lo que le pude haber visto a mamá. Y queremos saber más escenarios. Tenemos este escenario que es de la persona o de la mujer o del hombre, el que rescata a todo el mundo, el que salva a todo el mundo. ¿Qué otros escenarios a lo largo de tu investigación has encontrado específicamente en este tipo de contratos ocultos? Sí, como te dije, hasta el momento he definido 5 contratos, ¿sí? Estos 5 contratos, cada uno tiene una particularidad. Por ejemplo, yo puedo tener un contrato de castigo. ¿Cuál es el contrato de castigo? Bueno, yo suponte que siendo adolescente quedé embarazada, porque el contrato no solamente lo hacemos en la niñez, vamos a estar claros, sino siempre ante una situación de conflicto que de alguna manera nos pudo haber marcado. Entonces, siendo adolescente, yo quedo embarazada y resulta que siento que yo le fallé a mi familia por esto, porque papá esperaba que yo llegara al matrimonio después de un título, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ante esta situación, yo puedo buscar una pareja, y no sé si de repente lo puedes haber visto, con personas que hayan abortado a temprana edad o que hayan quedado embarazadas y que sientan que fracasaron o que no estudiaron lo que papá estudió. Papá fue médico, mis hermanos médicos, y yo no estudié eso, por ejemplo. Entonces pareciera que andamos por la vida buscando que las cosas que emprendemos no se nos den, o que las relaciones que iniciemos tampoco se cumplan, como una especie de un pago inconsciente a como yo fallé, pues a mí no me puede ir bien en la vida, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería en este caso la situación que se nos repite? Wow, todas las parejas que yo comienzo de alguna manera no terminan concluyendo bien, o los trabajos que yo tengo cuando me ascienden, etcétera, pues yo de alguna manera siempre termino sintiendo que no puedo con este cargo, o termino siendo digamos, bajada de posición. Ese sería el contrato de castigo. No sé si hasta ahora tienes alguna duda con respecto a esto. No, este me queda muy claro, y es difícil también entender y aceptar que hay personas que van por la vida pensando de esa forma. Yo merezco ser castigada, no me merezco lo mejor. No. Déjame aclararte algo, Vanessa. Estamos hablando de situaciones inconscientes. Lo que yo te estoy diciendo ya es como digamos, la resolución de por qué yo me buscaba, por ejemplo, en este contexto, parejas que de alguna manera terminaban yéndose, o de las cuales yo no estaba enamorada, o ¿sí me explico? Sí. Cuando llegamos a la conclusión es, por supuesto, siempre te ponías en situaciones en donde pareciera que no te sentías merecedora de un buen cargo, de una buena pareja, de una buena situación, y por esto las cosas terminaban cayéndose. Obviamente no andamos por la vida buscando darnos latigazos, pero ¿qué es lo que sí hacemos? De alguna manera es una conducta inconsciente que nos coloca siempre en situaciones similares. Y eso es lo que yo busco, de alguna manera, que la persona concientice y pueda resolver. ¿Por qué esa situación en particular se te repite a ti? A otros se lo repite otra cosa. Por ejemplo, hay situaciones familiares como que, y lo puedes ver tú de repente en tu entorno, mira, en mi familia varias personas son consumidores de droga, o otro paciente me puede decir varias personas se han suicidado,
o hay mucha homosexualidad, o hay consumo de droga, o todos somos abogados, o todas somos divorciadas. ¿Me explico? Sí. Esa repitencia en la familia, que ya es otro contrato, es el que de alguna manera nos lleva entonces a crear ya una lealtad familiar, y ese es el que yo le llamo el contrato adquirido o un contrato de compromiso, que pareciera que se establece ya más bien en familia, si se quiere, ¿sí? Adquirimos el mismo patrón familiar, y si yo, por ejemplo, en mi caso, toda la familia es médico y yo termino siendo abogado, yo siento como que no debería ser próspera porque no seguí la línea de la familia, por ejemplo, ¿no? Como que si no encajas, entiendo. Como que sí. no encajo. O, por ejemplo, también, que es uno de los casos que cito en el libro, por casualidades, cuando tú empiezas a indagar un grupo familiar, te das cuenta que todas las mujeres de casa son divorciadas después de tener sus hijos y que los hijos estén más o menos adolescentes. Qué casualidad, ¿verdad? Que de repente de 2, 3, 4, 5 hermanas, todas estén en la misma situación. Entonces, allí hay un contrato que yo lo denomino el contrato adquirido de compromiso, que es ese que de alguna manera adquirimos según el patrón que vemos en la familia. Entiendo. No sé si tienes dudas hasta el momento. Voy pausada porque yo suelo hablar demasiado rápida, Vanessa, me apasiono con el tema y a veces casi que, bueno, no dejo a la otra persona participar porque de verdad me encanta esto. Tranquila que lo tenemos claro, este tema es fascinante, sobre todo porque hay que recalcar lo que tú dices, todo esto son cosas inconscientes, son cosas que no estamos presentes, hoy me levanté, tengo la notita aquí, voy a buscar fracasar en esto, no, sino que están... Correcto. Dentro de nosotros, son promesas, como tú decías, que nos hicimos en la niñez, crecimos, pasamos por la adolescencia, ahora somos adultos y tenemos esos patrones o esas conductas por cosas de la niñez. El siguiente que te puedo hacer referencia es el contrato de reto o contrato de demostración, ¿ok? ¿Cuál es este contrato? Tú verás de repente que hay personas que en la vida se esmeran por ser muy, por sus estudios, por acumular bienes, por tener, por mostrar que pueden, por mostrar que saben, ¿sí? Esta persona, este contrato, como te dije, de reto de demostración, se dan estas personas que pudieron haber sido señaladas en su infancia como que tú no vas a servir para nada, tú siempre vas a ser así, hasta cuando tú me das guerra, como dicen los padres, esos señalamientos de tú no sabes, tú no puedes, tú no serás nada, ¿sí? Entonces estas personas de alguna manera internalizan. Vuelvo y te coloco en el contexto. Sí. Mi investigación es una situación que te genere conflicto repetitivo. ¿Por qué será que yo me gradúo y, bueno, obviamente quiero seguir haciendo una maestría, termino la maestría y quiero hacer un doctorado? Todo el doctorado quiero empezar a mostrarme, quiero hacer cursos, quiero hacer, por ejemplo, en el campo laboral. ¿Por qué me esmero tanto y siento como que todavía no sé? O todavía no estoy formada, o todavía no consigo ese fondo, porque en el fondo buscas de alguna manera demostrarle a esa figura de papá, a esa figura de mamá, a ti mismo, al mundo, que realmente tú sí podías ser alguien en la vida, tú sí podías resolver lo que te decían que tú no ibas a hacer cuando eras pequeño, ¿sí? Entonces se da de alguna manera ante una situación de descalificación constante en la casa, ¿sí? Por los padres, aquellos padres que siempre están descalificando a sus hijos. De alguna manera, los hijos pueden tener dos tipos de vías. Cuando yo sea grande, te voy a mostrar que yo realmente soy muy bueno y que eso que tú decías no era así. O sencillamente me quedo con esa impresión y entonces vamos con el contrato de castigo. Wow, yo definitivamente no fui capaz de ser un buen hijo con mamá o papá y mostrarles que realmente valía para algo. ¿Cómo el libro, una vez que identificamos qué contrato hice yo de niña o como adulto o en algún momento en mi vida, cómo podemos cancelar, eliminar estos contratos? Primer paso indiscutible es hacernos conscientes de ese lugar que hemos venido ocupando en la vida, incluso que aprendimos a ocupar en la familia. Y allí viene mi segundo concepto, que es el de familia interna, y que realmente es el nombre como tal de la técnica que estoy promoviendo. ¿Qué significa familia interna? Familia interna es yo lo voy a poner bien gráfico, cómo nosotros fotografiamos nuestra familia cuando éramos niños, y en función de esa fotografía, por ponértelo muy gráfico,
vamos por la vida? Es decir, ¿qué fotografié yo? ¿Qué creí? ¿Qué internalicé? ¿Qué aprendí que era una familia? ¿Qué aprendí que era ser mamá, que era ser papá, hombre, esposo, hermano, etcétera, en esos primeros años de vida? Y en función de eso, mi inconsciente, digamos que toma esa estructura vista y la llevo después a actuarla ante la vida. Te ejemplifico. Por ejemplo, en este mismo escenario que te estoy poniendo, si yo veo que papá maltrata a mamá, yo estoy aprendiendo que hombre es sinónimo de poder, mujer sinónimo de debilidad, esposa es acatar lo que dice el esposo, así no tenga la razón. Me explico, empiezo a hacer una serie de conclusiones inconscientes, por supuesto, que me llevan entonces en la adultez a buscar representar eso mismo que ya yo fotografié. Sumisión o poder, autoritarismo de parte masculino. Yo puedo decir de repente, bueno, si entonces ser hombre es tener el poder, pues entonces yo voy a tener más mi parte masculina porque yo quiero representar ese poder. ¿Me explico? Cierto, entonces cierto. La familia interna termina siendo cómo grabaste ese concepto de familia y cómo lo representas. Fíjate que están como muy estrechamente ligados al contrato. Pero ¿en qué se diferencia? En que yo logro de alguna manera, a través de 4 piezas físicas, es decir, yo me creé, me ideé 4 muñequitos, digámoslo así. Es que incluso si ven la portada del libro es así, son estas figuritas de colores. Exacto, son esas siluetas, que yo le llamo siluetas, correcto. A través de esas siluetas, yo le pido al paciente que sencillamente me las distribuya sobre la mesa y he conseguido, Vanessa, que creo que en una oportunidad te lo había comentado, que con la distribución que hacen las personas de esas siluetas que representan a su familia, ellos pueden mostrarme sin darse cuenta cómo internalizaron a la familia. Es algo así como cuando tú le dices a un niño, dibújame una persona, ¿ok? Sí, claro. Y tú de repente ves que el psicólogo tiene datos allí que de repente la persona que no lo ha estudiado no lo ve. Bueno, pero ¿cómo sabe el psicólogo que el niño tiene un sentimiento de impotencia o que se siente agresivo o que es tímido, etcétera, a través del dibujo? Bueno, porque sencillamente el dibujo fue una herramienta que nos permitió exteriorizar un aspecto inconsciente de nuestra vida y que se logró de alguna manera estandarizar. Todos los niños que hacen ciertas cosas en los dibujos presentan ciertos rasgos de personalidad, por ponerte un ejemplo. Queda poco tiempo antes de despedirnos, pero queremos saber con esta técnica que presentas en Familia Interna y Contratos Ocultos, es el tercer paso para sanar, para poder salir, librarme de ese contrato oculto. Perfecto. Fíjate, Vanessa, cortico entonces. 1, tenemos que hacernos conscientes del lugar que estamos ocupando, qué contrato hicimos y cómo internalizamos nuestra situación de familia. Una vez que lo hacemos consciente de alguna manera, entonces viene lo que es una conducta obligada, que es lo que llamo así. ¿Qué es eso? Una vez que lo determinas, es convertir ese hábito inconsciente que has venido repitiendo en algo consciente. Es decir, si siempre me pongo malhumorado ante un chiste tonto, entonces yo tengo que obligarme de alguna manera a reconocer que eso es un patrón aprendido y que ahorita me puedo dar el permiso de hacerlo distinto. Sí. Acuérdate que hay algo que se llama la plasticidad cerebral, que es eso que nos permite renovar las conexiones neurológicas para que de alguna manera podamos lograr el cambio. Esto no solamente se da en los aprendizajes de conceptos, sino también en el aprendizaje conductual, ¿ok? Y finalmente, Vanessa, es poner en práctica realmente eso que hicimos consciente, cómo desmonto el esquema de familia que aprendí que de alguna manera no me está beneficiando ahora y cómo ahora me aperturo, lo que yo siempre digo, a vivir en la libertad de mi ser. ¿Qué significa eso? ¿Cómo quiero yo realmente hacer mi vida? Deslastrándome, si se quiere, de todos estos conceptos aprendidos que en algún momento me ubicaron en una posición que no era la que realmente me está funcionando en la vida. Qué fácil suena decirlo, Tibisay, pero es algo que toma tiempo, que es complicado, que no es fácil. Yo me imagino en tu experiencia no es fácil de indagar o de dar con el contrato correcto con cualquier paciente, con cada paciente que llega a tu terapia.
porque ya lo hice una técnica y ya tengo la estrategia para eso. Tampoco he visto que es difícil para los pacientes, afortunadamente. Por eso quise ponerle una herramienta práctica y sencilla. No estoy promoviendo una varita mágica, no es un cambio, ¿ok? Pero no es difícil, Vanessa, porque una vez que la persona busca ya la consulta es porque está dispuesto al cambio. Ya con eso tenemos el 50% adelantado. Ya lo demás es reconoce y realmente actúa en función de lo que acabas de descubrir. No es difícil, de verdad. Te aseguro por lo que he visto con los pacientes y por el feedback que ellos dan, que una vez que reconocen, ya están actuando distinto y me dicen, wow, no me había dado cuenta en qué momento cambié. Te aseguro que se puede hacer. Tibisay, queremos mantenernos contigo en contacto a través de internet, de las redes sociales. ¿Tienes alguna red social que prefieras donde te podamos seguir, donde te podamos contactar? Sí, estoy en Facebook, estoy en Tibisay Guerrero Familia Interna o Tibisay Guerrero simplemente porque tengo la página y el Facebook personal. También estoy en Instagram, Tibisay Guerreros con Z al final, que es mi apellido Zambrano, Tibisay Guerreros. Y también quería decir, Vanessa, que el libro, lamentablemente en Venezuela, se me agotó y no he podido reimprimirlo. Bueno, pero qué bien, eso es buena noticia. Sí, es muy buena noticia. Ya terminé el segundo y ni siquiera lo he podido imprimir porque bueno, no tenemos material, lamentablemente, que es una realidad que vivimos acá. Cierto. Pero no importa porque el libro lo puedes conseguir también en Amazon. Está como tal cual, como Familia Interna y Contratos Ocultos. Por ahora está digital, estoy trabajando para ver cómo lo podemos sacar en que la persona pueda pedirlo en físico también a través de Amazon. Estoy trabajando en eso, Vanessa, de verdad que quiero entregarle al mundo esta herramienta porque de verdad considero que es bastante importante y bueno, ahora comienzo empiezo una gira por todo el país, espero después poder ir y que me entrevistes personalmente. Claro, te esperamos. Para esta información tan valiosa que he logrado de tantos años de investigación realmente como psicóloga. Gracias una vez más, Tibisay Guerrero, invitada especial hoy en El Arranque por CBC La Voz y por EJ TV.